quiero que observen esto, palatitis nicotínica, que es esto lo que nos debe llamar la atención a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los odontólogos que vamos a observar este tipo de lesiones. Y decirle al paciente, no fumes así, doctora, pero es que mi abuela fumaba y no le pasó nada, porque eso es lo que dicen los pacientes. Mi abuela duró 40, 50, mi abuela murió con el cigarrillo en la boca. No importa, no lo puedes hacer. Y explicar el por qué no lo puede hacer. Recordemos que el cáncer es una patología multifactorial. ¿Qué significa? Que hay que reunir múltiples factores para poder producirse. ¿De acuerdo? Bien. Sigue la eritroplasia, la fibrosis, la eritroleucoplasia, la leucoplasia verrugosa, queilitis actínica, leucoplasia gruesa, líquen plano y leucoplasia delgada homogénea. Bien, sigamos. Vamos a hablar de algunas lesiones o algunos desórdenes porque no los podemos abordar todos, pero sí voy a hablar de algunos que son muy comunes, ¿cierto? Julián, acá adelante hay uno. Bueno, tenemos la leucoplasia. La leucoplasia, definida por la OMS como una placa blanca de la mucosa que no desprende al raspado. Siempre se les enseña a los estudiantes de pregrado que lesión blanca que nosotros veamos siempre debemos raspar y mirar a ver si en realidad desprende o no ha raspado. Acá también hay otro, Yuli, ve. Bien, su etiología está asociada al consumo del tabaco. O sea, tenemos dos lesiones que pueden aparecer por la ingesta de tabaco. ¿Cuáles son? Hombre, la leucoplasia y si fuman al revés, la palatitis del fumador invertido. Entonces, en ese paciente se pueden presentar dos lesiones o dos desórdenes potencialmente malignos, que si se van sumando y para rematar el paciente tiene antecedentes de CA o tiene infección por BPH, que es una patología que ahora mismo se está estudiando por la asociación que tiene con el cáncer de cuello uterino, el BPH en boca, entonces se van sumando muchos factores y el paciente puede desarrollar lo que es un cáncer. Por otro lado, la leucoplasia se puede presentar de muchas formas y clínicamente sabemos que la podemos observar como una leucoplasia homogénea cuando es completamente blanca o una leucoplasia no homogénea cuando tiene parches blancos y rojos, ¿sí? Pueden presentarse en cualquier parte de la boca. Evidentemente hay fotos de esas o imágenes de esas leucoplasias. ¿Sigue? Histológicamente, ¿qué vamos a observar en la leucoplasia? Vamos a observar una hiperkeratosis o un aumento de la capa de queratina, una acantosis o aumento de la capa espinosa y una displasia. Las displasias, recordemos que pueden ser, por favor, dale el clic, Luis, pueden ser leves, moderadas o severas, de acuerdo al grado de alteración en el epitelio. Y vemos cómo si está alterada la capa basal, es una displasia leve, si está alterada la basal y la espinosa, es una displasia moderada, y si está definitivamente un desorden en toda la parte epitelial, es una displasia severa. Entonces, la leucoplasia se define o se diagnostica desde el punto de vista histológico. Es importante realizar biopsia para poder decir, es una leucoplasia, ¿de acuerdo? No podemos simplemente con la clínica decir estamos ante una leucoplasia, porque quien nos va a decir que hay una displasia es la histología. Bien, sigamos. La clasificación, hay múltiples clasificaciones de leucoplasia. Según criterio clínico, en homogénea y no homogénea, según su criterio patológico, displasia, con displasia o sin displasia, y según la clasificación LSP, que es la que se enseña en la medicina bucal de cuarto semestre, L tamaño, C tipo clínico y P característica patológica. Esto lo hizo Pinbor tratando de agrupar el criterio clínico y el criterio patológico para que todo estuviera en un solo grupo, ¿sí? Y pudiéramos la clasificación LSP, que es la que está actualmente, es la que actualmente rige,
es la que está ahora, pues, la que hizo Pinborg, tratando de agrupar el criterio clínico y el criterio patológico. Bien. Ahí digo lo que significa cada una de ellas: L tamaño, C tipo clínico, P características patológicas, y están los ítems que identifican cada una de ellas: L1, L2, L3, LX, C1, C2, C3, P1, P2, P3, P4, y de acuerdo a las combinaciones que se hagan, entonces hay unos estadios. ¿Sigue, Luisa? Estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Bien, sigamos. Los diagnósticos diferenciales son todas las lesiones blancas que podemos ver, como la candidiasis. Como les dije, siempre tienen que hacer la maniobra semiotécnica del raspado. Puede ser un leucoedema, que acordémonos que son lesiones reactivas, blancas reactivas ante la ingesta de tabaco. Puede ser una hiperkeratosis friccional, que también es una lesión de causa-efecto, o sea, que donde la mucosa responde a una agresión de baja intensidad pero de larga duración. Sigamos. Los tratamientos los vemos, los tópicos, ¿sí? Como la vitamina A ácida, que lo que hacen es desprender las primeras capas del epitelio. Vemos el quirúrgico, cuando se desprende toda la placa. Si la placa es pequeña, se puede hacer ese quirúrgico, o evidentemente también se puede hacer cirugía con láser, pero es difícil tratar pacientes con leucoplasia. Bien. Otro desorden potencialmente maligno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna cosa, o lo dejamos para el final. No sé cómo es la dinámica, o lo hacemos así tipo conversatorio, o alguien quiere aportar algo, porque me acompaña la doctora María del Carmen, el doctor Julián, los residentes que también saben de esto, así que cualquier cosa, pues si me estoy equivocando me dicen: doctora, eso no es así, o Marta, eso no es así. Bien. El líquen plano es una enfermedad sistémica cutánea que se manifiesta frecuentemente en piel y mucosa. Evidentemente en la piel, en las zonas de los pliegues. Hablamos de los pliegues, la parte posterior de las rodillas, la parte anterior de los codos, la parte debajo de las mamas, aquí en la cintura, la parte del glúteo o hasta en la ingle. Entonces son lesiones reticulares que afectan piel y mucosa. Las vamos a ver en la piel, las vamos a ver como pápulas rosadas o negras, depende del tipo de piel que nosotros tengamos, rosadas o negras, y van a estar expresadas en también en los anexos de la piel. O sea, allá vemos anexos de la piel, las uñas o las fáneras, las uñas, el cabello, el pelo y las cejas. Esas se van a expresar en estas partes como descamaciones, definiendo descamaciones como el desprendimiento de las primeras capas epiteliales. Entonces vamos a ver descamaciones en estos sitios, ¿cierto? Y en la parte oral se van a observar como unas líneas blanquecinas llamadas estrías de Wickham, especialmente ubicadas en el tercio posterior de la mucosa yugal. Bien, sigamos. La etiología es bien compleja. Recordemos que el sistema de linfocitos reacciona o destruye la membrana basal, ¿sí? Ellas no reconocen a la membrana basal y a grosso modo les explico que son los linfocitos los que destruyen nuestra propia membrana basal. O sea, es una enfermedad autoinmune, está definida como una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Entonces vamos a ver una destrucción de la membrana basal con un infiltrado intenso linfocitario. Linfocitos en banda allí en esa parte de la parte de conectivo, y la destrucción de la capa basal en forma de gotas de agua. Sigamos. Clínicamente la podemos dividir en dos: la forma típica y la forma atípica. La forma típica es la forma reticular, la que les hablé anteriormente, ¿cierto? De las líneas estas o estrías de Wickham. Y la forma atípica son las que acompañan esa forma típica con otra lesión elemental, que puede ser una placa, una atrofia, una erosión o una bula o una ampolla. Entonces, cuando veamos esas líneas blancas acompañadas
por estas formas o estas lesiones elementales, vamos a diagnosticar un líquen o una forma atípica de líquen. Bien, sigamos. El diagnóstico de líquen se hace histológicamente. ¿Por qué? Porque hay que ver que la membrana basal está destruida de forma hidrópica. Entonces tampoco se hace una impresión clínica o se sospecha de un paciente con líquen cuando tú ves esas estrías, pero tienes que hacer la biopsia para ver la destrucción de la membrana basal. Allí hay imágenes del líquen reticular o líquen típico, de forma de placa o líquen atípico, forma atrófica y forma erosiva. Es la forma erosiva la que más se canceriza, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que cuidar es que nuestro líquen que se presenta en forma reticular no llegue a una forma erosiva. Y si tenemos la forma erosiva, tratar de que esta forma erosiva vuelva a ser un líquen reticular. Bien, sigamos. Hay estudios que ya están describiendo esta condición. O sea, nos han ganado a nosotros. Sin embargo, el doctor Johnny Quintero fue el primero que empezó a investigar aquí fumadores y cáncer oral. Entonces, estos autores que son de la India, que es donde es la otra parte del mundo donde se fuma así, además del Caribe, tanto colombiano, venezolano, Cuba, Venezuela, Cuba, Nicaragua, toda esa región del Caribe también fuma. Ahora, no sé qué día estuve en Medellín y me abordó un chico chocuano y me dice que en el Chocó también están fumando así. Y esos problemas están llegando mucho más a nuestra ciudad por el problema de desplazamiento de la gente de los pueblos hacia la ciudad. Bien, sigamos. La doctora Gloria Álvarez y el doctor Efraín Álvarez son los que tienen trabajos de fumadores invertidos, ¿sí? Aquí en Colombia descritos. La Universidad de Cartagena también tiene trabajos descritos y publicados en revistas que ustedes pueden colocar, fumadores invertidos, y salen artículos serios, artículos de valor científico que pueden apoyar todo esto que se está hablando mundialmente de que el tabaco o el fumador invertido produce desórdenes potencialmente malignos. Bien, sigamos. Ahí hay más autores, por lo menos este señor dice que las clasifican, o sea, hay autores que dicen no, puede ser leve, moderado o severo, de acuerdo a lo que presente el paciente que fuma, ¿sí? Y vemos una comparación entre un paladar de un fumador convencional a su derecha y un paladar de un fumador invertido a su izquierda. Hay bastante diferencia, ¿cierto? Vemos mucha diferencia. Vemos lesiones elementales tipo placa, tipo manchas, verrugosidades, amarillentas, negras, que evidencian combustión, ¿cierto? Y es en el conducto de las glándulas salivales menores en donde inicia el carcinoma. Hay una metaplasia, o sea, un cambio de un tejido por otro de naturaleza inmadura que justo inicia en el conductillo de la glándula, que ustedes saben que el paladar está completamente, hay abundantes glándulas salivales. Bien, en la lengua también podemos observar lesiones, como la que observamos ahí, una quemadura en el dorso de la lengua. Sigamos. Observamos múltiples lesiones de paladares invertidos, de fumadores invertidos, y observamos esta lesión que está aquí, que ya hizo el cambio de esta. Aquí hay un conductillo de una glándula abierta, se ven lesiones umbilicadas, ¿sí? Aquí están umbilicadas, placas, manchas, y es aquí donde inicia ese cáncer, en ese epitelio del conducto de la glándula. Allá estamos observando una úlcera carcinógena o carcinomatosa que ya pasó de ser una placa o una leucoplasia a un cáncer. Entonces vemos cómo sí hay cambios displásicos. Y en la diapositiva de abajo estamos observando también múltiples alteraciones y vemos la melanosis del fumador. Recuerden que hay
se acompañan todo este tipo de lesiones con la melanosis. Sigamos. Ahí hay las manifestaciones clínicas de otro paladar del fumador invertido. Sigamos. Otras más. A esto es lo que hay que tenerle miedo, porque ahí hay lesiones leucoeritroplásicas, ¿ya? Hay lesiones combinadas, blancas y rojas. Es allí lo que tiene que llamar la atención, el por qué están esas lesiones blancas y rojas allí. Sigamos. Esta es una foto de una paciente que me causó mucha... Llegó a la facultad porque ella se quería cambiar la prótesis, porque es que ya el cigarrillo le había dañado la prótesis. Y evidentemente hay que cambiársela porque ella fuma con esa prótesis, ¿cierto? Está protegiendo y ustedes pueden ver en la foto de la derecha cómo la mucosa... Menos mal tenía prótesis. Como la mucosa que está cubierta por la prótesis evidentemente no tiene absolutamente nada. Y la otra que está descubierta tiene un montón de alteraciones, ¿ya? Y vemos cómo la lengua también tiene, se puede producir quemaduras en este tipo de pacientes. Sigamos. Aquí observamos también una lesión úlcero-vegetante en este paciente, en la parte posterior del paladar blando, coge paladar duro y paladar blando. Eso fue uno de los pacientes que asistió a la campaña de Sáquele la lengua al cáncer. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escucharla, ¿sí? Y este paciente ya tenía un carcinoma escamocelular en su parte posterior y paladar duro y paladar blando. Sigamos. Pero todo empezó con una mancha blanca, así como la que está en el paladar anterior. Allí hay pacientes que ya no se puede hacer nada. Ya un caso de un cáncer en esas condiciones, ya simplemente decirle qué hacemos con eso. Sigamos. Ahí están los diagnósticos histológicos, porque no podemos diagnosticar el cáncer sin una biopsia. Hay que hacer biopsia. Aquí yo me quito el sombrero ante los que dicen eso es un cáncer y te vas a morir en 2 meses, porque, mejor dicho, que fueran dioses. Pero sí hay que hacer un diagnóstico histológico. Sigamos. Ahí estamos haciendo una biopsia. Sigamos. Para llegar a un diagnóstico definitivo. Bueno, como conclusión, podemos decir que el hábito de fumar invertido es un comportamiento endémico en nuestra zona, frecuente en nuestra población, y que somos nosotros los que debemos identificar este tipo de hábito. Y la detección de los desórdenes potencialmente malignos en un estadio temprano es mejor detectarlo en un estadio temprano que en un estadio tardío, que lo que va a hacer es complicar la condición patológica de este paciente. Podemos evitar el cáncer. Esto con relación a estos desórdenes potencialmente malignos. Quiero hablarles 10 minutos de otro desorden potencialmente maligno, que es la sífilis y el VPH, que también se están presentando mucho más en nuestra región. Dale a ver, Luisa, si puedes hacerlo. Bueno, una campaña la vamos a hacer en agosto, a finales de agosto. Vamos a hacer nuevamente la campaña, que en un día vamos a atender a múltiples pacientes que quieran consultar, y es una campaña que se está llevando a cabo en toda Latinoamérica, ¿sí? Con el doctor Héctor Lanfranchi a la cabeza, que en paz descanse. Fue un legado que dejó él en la IADR, y hay que ir dando reportes de cómo va esa campaña. Entonces, los invito a que ahorita a finales de agosto pues podamos conversar o podamos hacer partícipe de esta campaña. Sigamos, Luisa. Sigue. Vamos a hablar un poco de manifestaciones bucales de enfermedades, o ahora ya no se llaman enfermedades de transmisión sexual, sino infecciones de transmisión sexual, o sea, ITS. Antes se llamaban ETS, ahora se llaman ITS, identificadas en 3 servicios de estomatología. Este trabajo lo llevó un estudiante, el estudiante Iván Porto, lo llevó a Montería, y ahora mismo vamos a ir a Londres, si Dios permite, que nos den la visa a Luisa y a María José, y vamos a llevarlo también a Londres para que hablemos acerca de lo que las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual están aumentando, precisamente por ese desaforo que hay de conductas sexuales inapropiadas, o que hay mucha gente que las considera apropiadas,
o la promiscuidad, o porque se ha empezado la vida sexual mucho antes y el ser promiscuo es la moda ahora. O sea, yo soy promiscua, yo estoy en la moda. El que no es promiscuo está out. Entonces, todas esas cosas han ido en aumento o han ayudado a que las infecciones de transmisión sexual estén en aumento. Y vamos a ver cómo nosotros tenemos aquí pacientes. María José Vázquez, que es la estudiante que va a llevar este trabajo a Londres, ella tiene 70 pacientes entre los 3 servicios, Hospital Alemán, Universidad de Cartagena y Universidad de Buenos Aires. Entonces vamos a tratar de identificar cuáles son esas infecciones de transmisión sexual que son también considerados desórdenes potencialmente malignos. Bien, sigamos. Recordemos que estas infecciones son patologías causadas por agentes tipo bacterias, en este caso, y hongos, como el caso del VPH. Y como les decía, por cambios en ese comportamiento sexual es que esto ha ido en aumento. Hay cambios referente a la virginidad, que si no llego virgen o que si entre más, con los que más me acuesto y es mejor, yo tengo más experiencia y entonces voy a adquirir experiencia antes de llegar a mi matrimonio. O sea, esos cambios referente a virginidad, no los digo yo, lo está diciendo estudios que están investigando que eso es lo que está sucediendo para que estas enfermedades estén en aumento. Lo mismo que la promiscuidad sexual, acompañado de patrones de machismo. Ustedes saben que nosotros vivimos en una sociedad machista en donde el macho tiene que demostrar que es macho. Bien, sigamos. Aunque yo dando esta conferencia en posgrado, me dijo un estudiante de posgrado, no, es que la mujer es más promiscua que el hombre. Yo me quedé, bueno, yo respeto su posición, pero yo creo que es el hombre. Igual no es tema de discusión, pero también puede tener razón. Pues no sé si es que las mujeres lo sabemos hacer más y no se nota casi, ¿cierto? De pronto no se nota. Bien, entonces, según el CDC, en el 2008, vemos, esto es nada más Estados Unidos, como hay 20 millones de infecciones de transmisión sexual, 20 millones de personas. El VPH es la infección más común, una infección de transmisión sexual, y la sífilis predominó en un 20%. Las edades más afectadas, creo que todos están en esta edad, ¿cierto? Seremos unos cuantos los que pasamos de esa edad, pero casi todos están allí. Fíjate lo que está pasando. Ojo con esto, muchachos. Sin protección ni pío. Otra pregunta. Ajá. ¿El porcentaje que sale de 49% de infecciones generales o solo de ITS? Echa para atrás. ¿De cuál? IPTH es la infección más común, llegando al 49%. ¿Infecciones generales? Sí, o sea, de todos los 20 millones, el 49 es el VPH. De infecciones por transmisión sexual. Es el VPH. Y casi todos tenemos VPH. Todos los que tenemos relaciones sexuales activas o vida sexual activa tenemos VPH. Lo que pasa es que no se nos expresan y es a la mujer a la que se le expresa. Porque el hombre lo tiene, pero poco se le expresa. Somos nosotras las que lo expresamos. Y sin embargo, sabemos que lo tenemos, no se sale nunca de nosotros, nos acompaña de por vida. Y ahí está, pero es muy contagiosa, bastante contagiosa. Bien, sigamos. Entonces recordemos que la sífilis es causada por el treponema pallidum y que hay 3 fases de sífilis, o bueno, 4. Primaria, secundaria, terciaria y la sífilis congénita. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Primaria, chancro. Secundaria, las pápulas en lengua. Terciaria, goma sifilítico. Y la congénita, la triada de Hutchinson. Doctora. Bien, hay pruebas que se hacen para el diagnóstico de la sífilis. Está la BDRL, que es una prueba no treponémica, porque podemos enviarla y no significa que la BDRL positiva, el paciente tiene sífilis. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades que la dan positiva. Tenemos que mandar BDRL y FTABS, que esta sí la confirma. ¿De acuerdo? Entonces enviamos de una vez BDRL-FTABS, que es la que nos dice 0 positivo, y ahí sí es verdad que, mejor dicho, echemos para atrás. Sigamos. El virus del papiloma humano, como les decía, hay 200 tipos de virus de VPH, pero
Los tipos de BPH se pueden dividir en alto, mediano y bajo riesgo, ¿cierto? Los de BPH de bajo riesgo está el 6, el 11, el 9, el 42, 43 y 44. Y los de alto riesgo está el 16 y el 18, que se asocian al 100% del cáncer de cuello uterino. Por estas relaciones orogenitales se han detectado BPH a nivel intraoral, BPH 16 y 18. Esa es la nueva forma de investigar cómo ya entra otro factor a poder decir, me sumo a aquellos que están presentes. Por ejemplo, un fumador invertido, además tiene la herencia y además tiene BPH, tiene múltiples factores que pueden producir cáncer oral. ¿De acuerdo? Bien. Echa para atrás. Para poder realizar el diagnóstico o tipificar estos virus se utiliza la PCR. La PCR vale 1.200.000 pesos, bastante costoso, ¿ya? Para poder tipificar y decir, tenemos el virus 16 o 18. Hay una investigación que vamos a llevar también o vamos a presentar acerca de qué pasa con las mujeres diagnosticadas con BPH genital, qué pasa con la oralidad de esas mujeres, o sea, la parte oral de ellas. El 73% de esas mujeres tienen BPH oral. Entonces, fíjate tú que una mujer que tiene BPH genital tiene BPH oral. Y como les digo, son considerados desórdenes potencialmente malignos. Por otro lado, la identificación de la tipificación de los virus es muy costoso. Hay investigaciones en las que tú puedes venir y decir, doctora, estoy sospechando de un BPH 16 y 18, entras dentro de la investigación y creo que no van a pagar absolutamente nada porque la Universidad del Bosque lo está tipificando. Bien, sigamos. Bueno, el objetivo general de la investigación era determinar las manifestaciones o lesiones características de cavidad oral en estas infecciones de transmisión sexual. Sigamos. Fue un estudio descriptivo transversal con 37 pacientes que asistieron a la consulta de las universidades Cartagena, Buenos Aires y el Hospital Alemán. Todos los pacientes aprobaron a través de un consentimiento informado la realización de la investigación. Sigamos. Vemos la distribución de sexo, que no hay mucha diferencia. Y de pronto el muchacho tenía razón cuando me decía, las mujeres son más malas que yo. Sí, de verdad que sí. Nosotras somos, ustedes creen que son los malos, pero parece que nosotras somos más malas que ustedes. Y vemos cómo hay distribución simétrica allí, ¿cierto? La edad promedio fue de 38 años. El paciente que menos edad tenía era un chico de 16. ¿Cómo? Un chico de 16. Y el paciente de mayor edad era de 72 años. Entonces, fíjate que creo que todos caemos en ese rango. Sigamos. Dentro de la sífilis se vieron 19 pacientes en sífilis secundaria, o sea, en las pápulas que hay a nivel lingual. Y habían sífilis primaria un paciente, y ese paciente lo diagnosticamos en el Hospital Alemán. Una vez una compañera que me decía, Marta, por favor ayúdame a ver qué es lo que tiene este paciente que no puedo identificar, le estoy echando para que cicatrice y no cicatrizaba. El paciente llegó, tenía 20 años, una ulceración, ahorita les voy a mostrar, una ulceración, o sea, no estaban los bordes para poder decir que era una úlcera, pero sí había una lesión deprimida con una pseudomembrana en la superficie y ella decía, yo le estoy echando para que cicatrice y no cambia ni nada. Tenía un ganglio ipsilateral y yo enseguida le dije, Laura, vamos a mandar un BDRL. Me dice, ¿tú sospechas? Y yo dije, pero imagínate, 21 años. Evidentemente, eso fue en Argentina, en el Hospital Alemán. Enviamos el resultado, hicimos la orden del examen. Al día siguiente estaba listo la orden, un poquito diferente aquí, ¿cierto? Pero al día siguiente ya estaba esa orden. Y enseguida tuvimos que llamar al chico, ¿ya? Porque se en la primera etapa, chancro sifilítico.
era un chancro sifilítico y yo te digo que yo no sé ni por qué yo pensé en sífilis, pero cuando lo vi yo dije, no. Después de ahí todo el mundo en Buenos Aires me respetaba y me llamaban, doctora, venga y mire, doctora, venga y mire. O sea, yo sirvió para algo eso. Porque te lo juro que viste cómo son los argentinos y que esto no quede en, cuando lo vayas a editar, o sea, tú sabes cómo son ellos de los más. Pero entonces ahí cuando hicimos el diagnóstico me dije, no, la doctora Carmona fue la que lo diagnosticó. Wow, doctora, tiene un ojo, no sé qué y tal. Empezaron a... Bien, el virus del papiloma humano, entre los pacientes que habían, 10 eran del tipo 11, 5 eran del tipo 6 y 2 eran del tipo 9. Estos tipos, 11, 6 y 9, se asocian a los condilomas acuminados. Condilomas acuminados, que son lesiones o infecciones de transmisión sexual. Bien, sigamos. Aquí está el chico del que les hablé. Mira, esto es una ulceración. Una lesión que tú dices, ¿eso qué es? ¿Qué será eso? Pero me llamaba la atención esto. Este ganglio que está aquí, esta adenopatía no dolorosa que tú la podías mover para un lado y para otro, y esa lesión allí. Yo le decía, está entre pápula y úlcera, porque es que no es una úlcera típica. Que tú dices, oye, es una úlcera o una... No, tiene como una pseudomembrana en la superficie, entonces yo no sé, le pegué de cosas. Pero esto es lo normal en una sífilis secundaria. Esto es normal en una sífilis primaria junto con esto, ¿ya? O sea, la ulceración con el ganglio. Pero aquello que está allá son pápulas que muchas veces uno se confunde con las glositis migratorias benignas. ¿Cierto? Ahora no vayan ahí a abrirle la boca al novio, no, tienen que saber diferenciar, ¿ya? Igual, uno tiene que estar porque no metan la mano en la candela por nadie, ni por ustedes mismos. Así que la idea es, mira que se parece mucho a una glositis migratoria benigna. Cualquiera diría, ¿no? Pero mandemos un BDRL y una FTABS, no importa, eso lo podemos ordenar nosotros. Sigamos. Mira los del BPH. Aparecen en la lengua, es el sitio más predilecto. ¿Por qué? Porque acordémonos que la lengua es un órgano sexual por excelencia. Ahí es donde van a aparecer. Ahí está. Y este chico era un chico que tocaba guitarra, bohemio. Y cuando yo fui en el 2010, en el 2015, le quitamos un condiloma de aquí. Y cuando volví en el 2016, otra vez el muchachito con el condiloma. Yo decía, pero oiga, tiene que también tratarse su esposo. No, es que usted sabe, doctora, que yo tengo mis amigas extramatrimoniales. Entonces dígale a las amigas que vengan a traerse. Me llamó mucho la atención el muchacho que diagnosticamos. Echa para atrás, Luisa. El muchacho que diagnosticamos, este chico, me dio un pesar. Porque cuando le dijimos, tiene sífilis, 20 años, le dijimos, tiene sífilis, ese pelado se quedó impactado. Decía, ¿cómo así que tengo sífilis? Sí. Entonces Laura le preguntaba, ¿vos sabés quién te contagió? Y él decía, sí, ya sé quién me contagió. ¿Y con cuántas personas has estado después de ese contagio? Me dice, aproximadamente 11 personas. 11. O sea, te puedes imaginar verdolaga en playa. O sea, eso está regado. Eso está cundido. Eso, imagínate. O sea, ¿sabes lo que son 11 personas después de haberse contagiado? Y esas 11 me imagino que se fueron con otros 2, 3 más, te puedes imaginar. Eso es un problema de educación pública. Esto es un problema de salud pública actualmente. Esto se está propagando, yo creo que peor que el VIH. Peor, así que abran el ojo. ¿Vieron? Bien, sigamos. Ahí están. La verrugosidad, mira cómo se presentan como vellitos en esa lengua. Verrugosidad y vegetaciones son las lesiones elementales que más se presentan en este tipo de patologías. Dígame. ¿Cuánto es el tiempo aproximado que aparecen las lesiones de ese cantidad? ¿De cuál? ¿De BPH o de sífilis? De VPH. De BPH pueden aparecerte 2, 3 meses después. O sea, 3 meses. Sí, pueden aparecerte 2, 3 meses después. O pueden no aparecerte.
Porque si tú tienes, por ejemplo, yo no sé si fue uno de los chicos que están aquí presentes, o fueron ustedes, Samuel, que atendimos a una paciente de 16 años, que vino con la mamá. Y decía, entró y mirábamos la lesión y nosotros preguntamos la mamá, pero es que no sabemos qué tiene. Apartamos a la mamá porque enseguida vimos esta presentación tipo vellosidades, ¿sí? Verrugosidades, y empezamos a preguntarle a la chica sola, a la mamá la mandamos a pagar la historia. Ven acá, ¿dónde cogiste eso? Por favor, tienes que decirnos. ¿Tienes vida sexual activa? Ay, sí, doctor, es que mi novio tiene uno en el pene y usted sabe que yo practico y tal cosa, ¿ya? No le dijimos nada a la mamá porque por favor me va a matar mi mamá, no le diga nada. Es una niña, ¿ya? Entonces la idea era, me voy a meter en un problema con el bienestar porque se dice de que si niña, pero niñas menores de 14 años ya dijeron que eran los que habían problemas con la cuestión de la sexualidad, ¿cierto? Entonces, como esta tenía 16, esta no le dijimos nada a la mamá, le quitamos su condiloma, evidentemente fue condiloma, y a los 3 meses volvió la muchachita con otra vez con el condiloma. Oye, por Dios, o cambias de novio o tratas al novio, una de las dos, ¿sí? Porque vuelve y aparece el condiloma. Entonces, ojo con este que también se presenta bastante en la lengua, mucho. Sigamos. El paladar blando fue el sitio más anatómico donde más se presentaron con una mayor prevalencia. En la sífilis fue en el paladar blando y seguido de la lengua, sigue. Y vemos cómo hay investigaciones que solo reportan casos. Por ejemplo, un caso reportado de sífilis, un caso reportado de VPH. Entonces, a nosotros nos parece importante dar a conocer esta investigación que ya tiene 70 pacientes. O sea, es una población grande, es una población representativa. O sea, no estamos reportando un caso. Mira que estos generalmente están describiendo casos. Nosotros estamos describiendo investigaciones. Sigamos. Ahí están reportando casos, 4 pacientes. Y fíjate que los pacientes que más presentan sífilis son pacientes VIH positivos. Entonces, los pacientes con VIH están haciendo evidencias de sífilis. Bien, sigamos. Como conclusiones, las infecciones de transmisión sexual tienden a generar manifestaciones en cavidad oral en un gran porcentaje. Entonces, es nuestra obligación y nuestro deber el diagnosticar este tipo de patologías. Los estudios acerca de la prevalencia de estas patologías son escasos. Estudios, hay reporte de casos, pero estudios son muy poquitos y se considera pertinente mayores investigaciones. Yo espero que ustedes lo que vean por ahí en los centros de salud, en las consultas privadas, lo envíen a la facultad, que nosotros allá lo miramos y lo vemos, lo podemos trabajar. Otra cosa, las infecciones por el VPH pueden ser indicios de abuso sexual. Entonces, por favor, no se les olvide que nosotros podemos diagnosticar un abuso sexual con una patología tan común como un condiloma o una verruga a nivel intraoral. Verruga no, condilomas o papilomas, ¿ya? VPH. Bien.